Para la oración, acérquense, tengan la bondad. Para la oración, los maestros de hoy, ¿quiénes son? Los maestros, maestras. Shelly, muy bien. Bien, Shelly va a orar entonces por los niños. Tengan la bondad de tomar asiento, ahora sí, por favor. Bien, vamos para que estén todos sentaditos para continuar con el culto. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Qué lindo los niños vienen aquí para la oración. Gracias, gracias, me trajo el carrito, vea, qué lindo. Muy bien. Bien, el niño me trajo un carrito, o sea que vea qué lindo este nene. Me trajo aquí, vino al frente para traerme un carrito. Qué precioso. Pero estos niños son así de lindos, hermano. Los niños son maravillosos. No hay nada más bello. Los niños son unos regalitos que Dios nos da para disfrutarlos. Cada cosa que hacen tan graciosa. Vamos a amarlos, a quererlos con todo el corazón y vamos a educarlos en la vida cristiana. El mejor regalo que les damos es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos a levantar la mano y bendecimos a estos niños. Shelly va a orar para que todo lo que hagan sean protegidos por el Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por estos niños que tú has permitido que estén aquí conociendo de tu palabra, Padre. Te pedimos una protección especial sobre ellos, Padre Santo, que ellos puedan llevar esa semilla que aquí sembramos domingo tras domingo, Padre Santo, que ellos puedan aprender, Señor, y querer saber más y más de tu palabra, Padre Santo. Bendecimos a sus padres para que limpies sus mentes, Señor, y quites toda carga que puedan tener, Señor, que impida que los niños reciban su bendición, Señor, que ellos puedan servir de bendición para ellos y que los enseñen a venir por el camino del bien, Padre Santo, el camino de la luz, Padre Santo, que eres tú, Señor. Permite, Señor, que la clase de hoy pueda ser una fructífera para ellos, Señor, que la aprendan, que la guarden y que la lleven a los demás, Padre Santo. Lo declaramos en tu nombre. Amén. Un abrazo. Qué lindo. Bueno, muy bien. Excelente. Qué lindo los nenes, preciosos, maravillosos y hermosos. Bien, hermanos. Tenemos muchos visitantes, me alegra que los visitantes estén viniendo a la iglesia, porque es nuestro propósito. Estamos aquí para servir a la comunidad, a Guaynabo y a Puerto Rico, y por eso toda persona se siente bienvenida a esta casa de amor, casa de bendición, y vamos a participar hoy de la cena del Señor. Vamos a tomar la cena, que es un evento maravilloso, y vamos a explicar el espíritu que hay detrás de la cena del Señor, que básicamente es un espíritu de unidad. Jesús dejó la cena como un símbolo de unidad y de salvación. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. Les invito a buscar en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 al 31. Primera de Corintios, capítulo 10 al 31. Capítulo 1, versos 10 al 31. Ok, lo tenemos todos. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 10 al 31. Ok, quiero explicar un poquito el trasfondo de lo que vamos a leer. La iglesia de Corinto se parece un poquito a Halifax. Yo viví un tiempito, unos meses en Halifax, Canadá, y todas las noches las patrullas pasaban sonando. Yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Patrullas. Y después me di cuenta que Halifax es un puerto importante del Canadá. Y donde hay puertos, hay marineros, ya hay entradas y salidas de barcos y de gente que viene con diversos, hay militares, hay de todo, mucha prostitución. Los marineros vienen largos días en el mar, llegan al puerto
a divertirse, a buscar mujeres, a beber. Y por las noches, cuando dormía ya me di cuenta cómo pasan patrullas a las 2 de la mañana, problemas y problemas y problemas. Y donde hay un puerto, hay toda especie de teoría, de corrientes, etcétera, aún filosófica. Y Corinto era un puerto. En Corinto había mucha influencia de otros del Mediterráneo, de italianos, de africanos, de árabes, o sea, un centro donde hay mucho movimiento. Y en esos centros donde hay muchas corrientes, muchas ideas. Como eran griegos, había una gran influencia de elocuencia, de teorías, de filosofías, de mil cosas, de especulaciones. Y se reunían en las plazas precisamente para traer ideas nuevas. Ese era el entretenimiento, no era tanto los cantantes, sino que decía cada orador. Y cada cual venía con una cosa y hablaba una cosa y el otro de otra. Un pueblo muy educado. De allá viene Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los hombres que han formado nuestra forma de pensamiento de Grecia. Pero que cuando llegó el Evangelio, trajo una nueva forma de pensar. Y entonces se establece una iglesia allí en Corinto. Pero el mundo se mete dentro de la iglesia. Y ese espíritu de orgullo intelectual entró dentro de la iglesia. Y esa competencia entró dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo tiene que recordarle, no, aquí no me vengan con filosofía. Aquí nos salvamos todos por la cruz de Cristo. ¿Ve? Porque entra dentro de la iglesia, la cultura entra dentro de la iglesia. ¿Ve? Y tenemos que recordar, no la cruz de Cristo. ¿Ve? En los países donde hay estratos sociales, como en América Latina, clase alta, clase media, que están bien marcados. Cuando entramos en la iglesia se acaban los estratos sociales. Aquí no hay ricos, medio y pobres, aquí todos son la cruz de Cristo. ¿Ok? Donde hay cultura, lo mismo, mucha cultura. Entonces, a veces hay diferencias espirituales. En Corinto había quienes hablaban en lenguas y profetizaban y tenían dones especiales y estaban mirando por encima del hombro a los que no tenían esos dones. Dice, tampoco, aquí la cruz de Cristo. ¿Ve? Había riquitos que comían temprano y a los pobres dejaban lo peor. Y el apóstol Pablo, la cruz de Cristo. Por eso Pablo tiene que predicar la cruz, porque en la iglesia no tenemos los patrones humanos de orgullo y de vanidad. En el mundo se compite. Los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos, es competencia para demostrar qué país vale más. En la iglesia no se compite, la iglesia se comparte. La iglesia nosotros la vamos porque Cristo ha roto todas las diferencias. Aquí sí no hay racismo, aquí no hay diferencia ni racial, ni económica, ni política, ni educativa, de ningún tipo. Porque la cruz nos salvó a todos por igual. Todos somos pecadores y valemos lo mismo ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trasfondo de lo que hay, ¿ok? El trasfondo es una iglesia dividida y tomaban la Santa Cena con división en el corazón. Lo peor que se puede tomar en la Santa Cena pensando en sectarismo. Cuando tengo una pelea con el hermano, cuando hay personas que están tratando de crear su grupito, cuando hay personas que están creando división dentro de la iglesia, eso hace un daño tremendo. Y la persona que participa en la Santa Cena come condenación. Come condenación. Todo el que tenga una intención de dividir la iglesia y de atacar, de destruir, come condenación. Y por eso el apóstol Pablo dice, cuidado con esto, aquí es la cruz de Cristo. Y por eso vamos a leerlo, para que nos demos cuenta que el apóstol Pablo hace a un lado todo orgullo de los intelectuales, de los sabios, de los poderosos. Aquí todos entramos humildemente a tomar la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 10 al 31. Les invito a estar de pie y vamos a leer la palabra de Dios con reverencia y con amor antifonalmente. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito, todos. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo
Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor, bendice tu palabra en esta preciosa mañana. Como ya ustedes pueden ver en este texto que hemos leído, el apóstol Pablo está tratando de apagar y aplacar los orgullos que se habían metido dentro de la iglesia, que empezaron la competencia por predicadores, los de yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, yo soy por predicadores, y ese espíritu sectarista se da cuando las personas carnales entran dentro de la iglesia. O sea que la persona carnal es aquella que es un falso cristiano. La palabra la persona carnal, en otra palabra, es un falso cristiano que trae la mentalidad del mundo dentro de la iglesia. Y cuando los demás pues no lo ven así, pero la persona está creando competencia. A mí me gusta cómo canta y dirige esta hermana, la otra no canta también, me encanta esto. Y empiezan a formar el grupo de la que canta así, de la que canta, o sea, no, el que mejor toca es el baterista. No, a mí me encanta es el bajo. Y no, pero el piano no. Y empezamos a crear gente que no tiene un propósito de hacerlo, a crear grupos y divisiones. No, a mí me gusta el culto del domingo, pero no, a mí es del miércoles. Entonces, esa es la mentalidad mundana. Siempre creando, mire, vamos a estar unidos. La iglesia unida, pues qué lindo, predica el uno y diga el otro, todo, pero la gloria es de Cristo. Cuando estamos enfocados en Cristo, no vemos divisiones humanas. Y es lo que el apóstol Pablo hace en la cena. Recuerden, estamos aquí porque Él murió por nosotros. Su cuerpo partido, su sangre derramada, nos da la entrada al cielo y la entrada a la iglesia. Por eso la gloria es para Él, no para ninguno, ni para el que predica, ni para el que canta, ni para el que toca instrumentos, para nadie, solo para Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, esa es la iglesia. ¿Ve? Cuando estamos así unidos, dando la gloria a Cristo, la iglesia se mantiene unida, se mantiene saludable, se mantiene fuerte. Y por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18, 1:18, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Vamos a hablar de ese versículo en esta mañana que tiene tres partes importantes. Primero, vamos a hablar del mensaje de la cruz.
el mensaje de la cruz. Sabemos que hay muchas cruces. La cruz es uno de los símbolos del cristianismo. Las señoras tienen en sus cadenitas una crucecita de oro, ¿verdad? Vemos en las iglesias en la puerta cruces. Hay muchas cruces. Pero ¿qué es la cruz? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? ¿En qué consiste? ¿Solamente tener un travesaño vertical con un travesaño horizontal? Eso es la cruz. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo cuando habla del mensaje de la cruz. El apóstol está diciendo que el mensaje de la cruz lo que habla es pasar de muerte eterna a vida eterna. Eso es todo el mensaje de la cruz. Hemos pasado de muerte eterna a vida eterna. Todos nosotros estamos condenados a morir. Y después de la muerte, cometeremos pecados. Vamos hacia la condenación eterna. Ya cuando hay muchos que dicen que el infierno no existe, el infierno sí existe. Y hay condenación eterna. Y muchos se van a dar cuenta de la existencia del infierno cuando estén flotando en sus llamas. ¿Ok? Para muchos va a ser demasiado tarde. Cuando ya estén en el... Sí, ahora sí me doy cuenta. El infierno existe. Porque en vida no lo quisieron creer. ¿Ven? Pero el Señor nos ha pasado de una condenación eterna a una vida eterna. Y muchos van a experimentar el cielo en la otra vida por fe y en experiencia. Cuando estemos allá, cuando pasemos a la otra vida, el cielo, calles de oro, la presencia de Dios, viendo la cara a cara a Dios en toda su gloriosa, millones y millones de ángeles, coros celestiales, paz, orden, progreso. Lo más lindo de esta tierra no se puede comparar. He estado en ciudades de Estados Unidos donde son ciudades lindas, todo limpio, todo recogido, todo pavimentado, todo pintado, todo, ciudades preciosas. No se puede comparar ninguna ciudad de esta tierra con lo que hay en el cielo. Una cosa espectacular. Algunos o muchos o todos los creyentes que están confiando en el Señor lo van a experimentar. ¿Ve? Y ese es el mensaje de la cruz. Que en esa cruz, en ese madero, cuando ese hombre Dios murió, hizo posible que los que íbamos por la muerte, como Él pagó con su cuerpo y con su sangre, hizo posible que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados y recibiéramos vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Y eso es lo que nos reúne, y eso es lo que celebramos en esta mesa. Él lo hizo posible. Y por eso es que dice, haced esto en memoria de mí, para que no se nos olvide de que nadie viene a la iglesia por méritos propios, y por eso nadie merece la gloria ni la honra, porque ninguno de nosotros salva. Una hermana por lindo que cante, un predicador por poderoso que predique, no puede salvar a nadie, porque también es pecador. Y por eso la gloria es para el Señor siempre. Entonces, hermano, el mensaje de la cruz, dice en Colosenses 2:13, lo explica bien. Antes de recibir la circuncisión, recuerden que los judíos tenían el rito de la circuncisión, que era cortar el prepucio a los varones. El prepucio le cortaban a los varones como un símbolo de que eran separados para el pueblo judío. Y todo judío se honraba de la circuncisión. Y el apóstol Pablo dice, bueno, esa no es la verdadera circuncisión. Es una circuncisión física. Pero hay personas que no aman al Señor cuando tienen circuncisión física. Su corazón está pegado a la materia. Son desobedientes a Dios. La verdadera circuncisión es espiritual. Cuando nos hemos separado del mundo para servirle a Dios. Y por eso dice, antes de recibir la circuncisión espiritual, ustedes estaban muertos en sus pecados. Todo el que tenga un pariente que no es creyente, sepa que ese pariente está muerto. ¿Okay? Yo tengo parientes que no creen y tengo amigos y vecinos que no creen. ¿Saben cómo están? Muertos en sus pecados. Pero es que oramos, pero es que evangelizamos. Estuvimos el viernes en una funeraria repartiendo tratados. ¿Por qué? Porque hay que salvarlos. El que no cree en Cristo está muerto en sus pecados y se va a dar cuenta el día que pase de esta vida a otra. Ese mismo día se va a dar cuenta de que estaba muerto, si no se arrepiente. Y por eso dice, sin embargo, Dios nos dio vida. Dios nos dio vida. ¿Qué vida? Vida eterna. En unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados. El creyente, todos sus pecados han sido perdonados. Todos, todos. Si miramos a un creyente y decimos, muestra a ver qué pecados tiene este hermano. Llamemos aquí al hermano Vicente. Vicente, ven acá. Y Vicente, ¿qué pecados tiene? Ninguno. Completamente limpio de todo pecado.
de mentira, de malos pensamientos, completamente, porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, pecados del pasado, pecados del presente y pecados del futuro, lo que se llama justificación, que Dios nos ve completamente limpios, como si nunca hubiéramos pecado, como si no tuviéramos pecado ahora y como si nunca fuéramos a pecar, completamente limpia la hoja del creyente, esa justificación. Dice que Cristo perdonó nuestros pecados y anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Tenemos una deuda, por eso es que ahora aquí se parece un poquito a la fianza, que llaman la fianza, ¿verdad? Que la persona acusada le da una fianza de unos millones, lo que sea, lo que le pidan, una fianza. Y si no paga esa fianza, pues va para la cárcel. Pues Cristo pagó la fianza de nosotros, porque nuestra fianza no era de millones, era de una cifra incalculable, porque ofendimos a Dios, no al ser humano. Y el que ofende a Dios tiene una deuda infinita. Y el único que puede pagar la deuda es Dios. No hay papá, mamá ni banco que pueda pagar la deuda con Dios. Solamente Cristo con su sangre preciosa, porque nos compró, no con oro ni con plata, ni con cosas materiales, sino con su preciosísima sangre nos limpió. Y por eso nos dio la vida eterna. Y entonces dice que Cristo anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, que nos era contraria, clavándola en la cruz. Cristo al clavarse en la cruz clavó esa deuda y la pagó. Y ese es el mensaje de la cruz. En la cruz la deuda por nuestro pecado fue pagada. Y por eso el Señor cuando murió dijo tetelestai, consumado es, lo hice, lo logré, todo está pagado. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Cuando Cristo resucitó, humilló a las fuerzas que estaban en contra de nosotros. El demonio, la muerte y el pecado fueron humillados porque Cristo los venció, y el cristiano se levanta triunfante, una iglesia poderosa, santa, sin mancha ni arruga, para ser la esposa del Cordero en las bodas que vienen del Cordero. Y eso somos nosotros. Le damos la gloria a Dios. Bien, hermano, quiero citar un pastor que escribió aquí en el aposento alto del 2010. Estoy citando el librito, nuestro pan diario de enero del 2010. Dice que el pastor Erwin Lutzer escribió esto muy bonito. Mira esta frase de este pastor, que pastor y escritor, dijo así: en cuanto te deslices detrás del velo rasgado, está hablando de la muerte, ¿no? Que la muerte es como un velo. Y una vez que se rompe ese velo, se va uno y ya no vuelve. Divertirse, baile, como si fueran 200, no saben que la muerte está a las puertas, y después de que rompa ese velo, no volverán, y si no se prepararon, terrible cosa es caer ante la ira de Dios, terrible cosa es caer en el juicio. Y este pastor dice así: una mente inmutable. Qué descripción tremenda, ¿verdad? O sea, después de que se rompa el velo, hay dos opciones: o Cristo abrazándote, bienvenido a casa, hijo, o el hedor de azufre y fuego, con llanto y gemir de dientes, atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos espera. Esta vida es prepararnos para eso. Eso es lo que es esta vida, ¿verdad? De eternidades. Y algunos juegan con esto. Yo me asombro cómo la gente puede atreverse a retar a Dios
que prometió que va a ser así y se atreve a retar. Me asombra cómo la gente se atreve a retar a Dios. Bueno, allá acá de cumplir, ni una jota, ni una tilde se cumplirá, faltará de cumplirse de la ley. Entonces dice el versículo, el mensaje de la cruz, ¿qué es? Una locura para los que se pierden. Entonces vamos a ver la primera parte, el mensaje que hemos dicho de salvación, para los que se pierden, es una locura, es una necedad, es una tontería. La palabra locura viene en griego, en moros, de donde viene la palabra morón, en español, morón. Entonces los que se pierden, ven que todo esto que estamos predicando es para morones, o sea, los consideran otros morones, son tontos, morones y bobos, porque no están disfrutando la vida. Mira qué mejor un asado con una cervecita el domingo, en vez de meterse en una iglesia. Qué tontos, qué morones, ve a esta playa, disfrutando la vida, ¿verdad? Emborrachándonos por el domingo, viendo películas hasta las 3 de la mañana, pero estos tontos de las iglesias dicen que temprano en una iglesia, qué bobos son. El mensaje de la cruz es locura. ¿Sabe para quién? Para los que se pierden. Cuando una persona diga eso, tú puedes saber que esa persona va camino a la condenación, ¿ok? Cuando una persona vea todo esto como una pérdida de tiempo, tú puedes estar seguro que esa persona va camino al infierno, sin darse cuenta. Puede disfrutar por unos años, pero el tiempo pasa y tarde o temprano llega un encuentro con la muerte, y ante la muerte solo hay dos caminos: o estás preparado o no estás preparado para entrar al cielo. Y por eso dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, y por eso es necesaria la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado. Mientras no el Espíritu Santo no es de convicción de pecado, nosotros consideramos que no es necesaria la salvación. No, pero si yo soy una buena persona, yo trabajo mucho, soy un buen marido, buen papá, yo le hago bien a los demás, soy buen vecino, buena persona, dicharachero, vivo alegre, yo no necesito la iglesia, yo no necesito la salvación. Se cree bueno, no ve sus pecados, hasta que el Espíritu Santo venga y le muestre el pecado. Yo vine arrepentido al Señor, yo vine llorando ante el Señor, y el pastor me dijo: acepta a Cristo. Me acostaba a dormir y tenía la conciencia sucia de pecados que había cometido. Actúa. Estamos orando por nuestros familiares y no quieren creer. Estamos orando por los vecinos, no quieren creer. Estamos orando por personas. Si la persona resiste la acción del Espíritu Santo, no le queda otra alternativa sino el juicio de Dios, porque Dios les envía un espíritu de mentira. Está lleno de gente sabia, inteligente, gente culta, gente de dinero.
Todos tenemos malos deseos, pero Dios nos limpia y Dios frena nuestros malos impulsos. Pero cuando se da cuenta que la persona es terca, que no quiere escuchar, los deja en sus malos deseos. Pues haz lo que tú quieras. Y la persona entonces se suelta con sus malos deseos que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahora viene el 30 y 31, un concierto de una cantante que abiertamente está en contra de la iglesia.